La historia de mi abuelo. Prólogo. Mi abuelo. Hace tiempo que mis abuelos ya no se encuentran entre nosotros y últimamente, hablando con otras personas de temas actuales como puede ser la política o la economía, no paro de acordarme de mis abuelos, de mi abuela Pilar y más en concreto de mi abuelo José. Ay, mi abuelo José. No paro de mirar en mi interior y de ver la evolución que he tenido desde niño hasta ahora y cuánto han puesto ellos en mí, porque sí, yo es que me he criado con mis abuelos paternos, he vivido gran parte de mi vida con ellos, ya que la casa de mis padres estaba pared con la suya, así que os podéis imaginar. Pero volviendo a mi abuelo, últimamente cada vez que me acuerdo de él no paro de pensar que le debo algo que no pude darle en vida. Y os pongo en contexto. Él siempre me decía: cuando puedas, hijo mío, quiero contarte lo que pasé de joven, y más en concreto en la guerra. Me gustaría que lo transcribiese a máquina para poder encuadernarlo. Y así todo lo que hice, que por favor no quede olvidado. Pero yo por esos entonces debía de tener 17 años y por la estupidez de la edad nunca le llegué a hacer caso y gastaba mi tiempo en otros menesteres más típicos de la edad. ¿Cuántas cosas me diría a mí mismo ahora que soy un adulto? Pero bueno. Afortunadamente, otra de sus nietas en concreto, mi prima Pili, un año menor que yo, le ayudó a pasar a máquina parte de lo que vivió y afortunadamente hoy ha llegado a mis manos. Y me he podido hacer una idea de su historia, aparte de fragmentos que me acuerdo de las veces que le hacía caso, uniéndolo también con los relatos que me han contado mis padres, y todo pues ha quedado cuadrado en este relato que están a punto de presenciar. Entonces, antes de empezar con el grueso de la historia, les tengo que poner un poco en contexto con la situación de mi abuelo en la España de la Segunda República de 1936, que es donde se van a contar los hechos. Pues eso, vamos a ello, pero no sin antes pedirles disculpas por los futuros errores que voy a cometer, aunque me he documentado debidamente, es muy fácil cometerlos ya que no soy historiador ni nada que se le parezca. Tampoco voy a entrar en valorar decisiones políticas ideológicas tratando de ser sumamente parcial y así contar lo que es la historia de mi abuelo, que fue una historia de un hombre que solo quería sobrevivir al horror de la guerra y que muchas veces se vio utilizado por las circunstancias que le pasaron. Ahora sí, vamos con el capítulo 1 titulado El campanario. Estábamos en el verano de 1936, en concreto en el 17 de julio, día el cual el ejército africano se rebeló contra la República y dividió a España en dos partes, la parte republicana y la parte nacional, donde empezaba a sonar muy fuerte un tal general Francisco Franco. No tenía ni idea del infierno que iba a pasar los próximos 3 años, ya que ese era el día en el que empezaba la Guerra Civil Española, que sería una guerra cruel y fratricida que duraría 3 años, en la cual se enfrentarían hasta los propios hermanos en el peor de los casos. Yo afortunadamente me había librado del servicio militar haciendo expedientes y me encontraba como siempre ayudando a mi padre en el cortijo de la familia. Esto nos lleva a mi pueblo natal, que es Valdepeñas, pueblo principalmente agrícola situado en el centro de España y después de la división quedó en el bando republicano. Este verano tiene pinta de que va a ser muy duro y muy caluroso, pensaba mientras tiraba de una de las 2 mulas que se resistía después de
una larga jornada en el cortijo La Gastosa. José, termina esa hilera y tráete para acá los aperos y a los mulos, que nos vamos ya para casa, tus hermanos ya están recogiendo. El trabajo era muy duro, pero gracias a la finca de mi padre cosechábamos y criábamos nuestra propia comida. Gracias a eso nunca nos habría faltado un plato de comida en la casa. Vale, padre, espere una miaja que voy para allá. Cuando estaba echándole la comida y el agua a los mulos, me dispuse a encerrarlos en la cuadra. Y de repente escuché una voz de mi padre regañando a uno de mis hermanos. ¿Te parece que cómo se te ocurre comerse esa taja? Que las había contado yo antes y había 3 y las tenía yo guardadas. Tira, que cuando lleguemos a casa te voy a pegar con el cinto que no vas a querer otra. Madre mía la que ha liado mi hermano. Parece mentira que no sepa aún cómo es padre. Y que el mote de Gastoso se lo hayan puesto en el pueblo tan irónicamente y acertadamente. Decir que es de puño cerrado es ser muy generoso hasta para sus propios hijos. Poco después fuimos a la casa, cenamos en familia después de una larga y agotadora jornada. Pasaron unas semanas y nuevamente estábamos en casa cenando. Se palpaba la preocupación de mis padres por la situación que se estaba formando en el país. Mi madre, que había ido al mercado por la mañana, contaba cómo el ejército estaba atacando las inmediaciones de Madrid. El ejército de África había cruzado el estrecho y controlaba gran parte de Andalucía. Si eso continuaba así, pronto llegaría la lucha a nuestro pueblo. Mi madre insistió en que fuera a hablar con el alcalde del pueblo, que había escuchado cómo una guarnición del Estado estaba reclutando a cualquier joven para alistarlos en el ejército o, en el peor de los casos, para llevárselos a las milicias. Al día siguiente fui a ver al señor Félix Torres Ruiz, alcalde de nuestro pueblo, el cual me confirmó los temores de mi madre y me indicó que saliese del pueblo cuanto antes, ya que si me quedaba, en el mejor de los casos, terminaría apoyado en un muro fusilado. Inmediatamente salí corriendo a mi casa y hablé con mis padres entre llantos de mi madre y gruñidos de mi padre. Hice el petate lo más rápido que pude y salí corriendo dirección a Francia, donde unos primos me acogerían hasta que todo esto pasara. Cuando estaba a punto de salir del pueblo, ya era tarde y la Guardia Nacional ya se encontraba controlando todos los accesos al pueblo. Y es allí donde nos capturaron a la fuerza, junto a mucha otra gente que se encontraba en situación similar a la mía. Nos metieron en un autobús y nos mandaron a la cárcel de Madrid, donde nos tuvieron retenidos unos días y nos hicieron servicio militar acelerado, contándonos las 4 cosas básicas para poder disparar un fusil. Esto no pintaba nada bien. Ya entrados en el otoño, nos mandaron al frente, en concreto a Guadalajara, donde el ejército republicano estaba tratando de repeler a las fuerzas nacionales del general Mola, que trataban, junto a las de Franco por el sur, entrar a Madrid y así ganar la guerra derrocando al gobierno actual. A mí todo aquello me daba igual, yo lo único que quería era volver a casa, casarme con mi novia Pilar y tener familia para poder trabajar la tierra como hacía con mi padre. Nos situaron en un convento donde todavía se podía ver a las monjas rezar por aquel infierno que estábamos viviendo. A mí me encargaron las tareas de vigilancia aérea y me pusieron al cargo de un campanario en el convento, donde la orden era muy sencilla: si ves aviones enemigos, toca inmediatamente las campanas. Pasaron los días y una de esas frías noches me visitó la encargada del convento, llevándome un plato de comida caliente, cosa que le agradecí mucho. Y mientras que estaba comiendo me dijo con voz dulce y pausada: me ha dicho el capitán que esta noche no toque las campanas si ves a la aviación, ya que son de los nuestros moviéndose a otra posición. Ingenuo de mí.
porque a las pocas horas se escuchaban los aviones acercándose a toda velocidad, donde tuve un momento de duda en tocar las campanas. Segundos, supongo. Que no terminaron cuando ya estaban lanzando bombas a nuestro alrededor. Toqué las campanas inmediatamente, pero ya era tarde. Me fijé en los aviones y eran un poquito más alargados que los que había visto antes. Además, se veían marcas nacionales y de la Falange. Por suerte no me pasó nada, ya que el convento, por obra, vamos a decir, divina, no resultó dañado. Pero no se pudo decir lo mismo de las casas y de la gente que había alrededor de él, y de las numerosas personas que esa noche murieron. Fue en ese preciso momento donde realmente me di cuenta del infierno que viviría en los próximos años. Después de presenciar tan dantesca escena, busqué superviviente entre los escombros, rescatando a todos los que pude, pero lamentablemente encontré más muertos que vivos. Cuando volví al convento me encontré con aquella señora que me había engañado y se justificó diciéndome lo siguiente: fue el capitán quien me lo dijo. Nunca supe si fue esta señora quien me engañó o el capitán, que era un traidor a la causa. Bueno, espero que les haya gustado este primer capítulo de la historia de mi abuelo, en donde vemos cómo trató de huir de la guerra, que al final no pudo ser, lo capturaron, lo llevaron al cuartel, le instruyeron allí un poquillo, y donde presenció los primeros estragos de la guerra en Guadalajara, en aquella batalla que tuvo lugar de los republicanos en contra del bando nacional, donde estaban por norte y sur intentando pues acceder a Guadalajara y a su vez entrar en Madrid, que es ahí donde mi abuelo se dio realmente cuenta que estaba metido en medio de una guerra. Estaba metido en medio de una guerra y él lo único que quería era pues volver a su casa, formar una familia y poquito más, y poquito más. Entonces, bueno, de este primer capítulo agradecer a toda la gente que ha estado implicada y que me ha ayudado, que estaréis viendo los créditos ahora mismo en pantalla, y emplazaros al siguiente capítulo, que en cuanto lo tenga pues lo subiré. Entonces, muchas gracias por verlo, y si os ha gustado, pues mira, dejad vuestro like.